Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu como este contenido requiere mucho trabajo de investigación y difusión, y tu apoyo ayuda a que estas historias olvidadas sigan siendo reveladas. Aunque el mundo asocia casi exclusivamente los horrores de la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración nazis, existe un capítulo aún más silencioso, oculto en las sombras de la historia. Un lugar que no aparece con protagonismo en los libros de texto, ni se recuerda con la misma frecuencia en 1900. Los documentales, un campo donde la ciencia dejó de salvar vidas y comenzó a destruirlas deliberadamente. Este vídeo comienza precisamente aquí, donde el silencio se impuso a la fuerza y la memoria casi ha desaparecido. Durante años, Japón logró ocultar pruebas, borrar registros y mantener oculto al mundo uno de los proyectos más crueles jamás emprendidos en nombre del progreso. No se trataba solo de un campo de prisioneros, sino de un sistema cuidadosamente planificado para transformar a seres humanos en sujetos de prueba. Hombres, mujeres y niños desaparecieron sin dejar rastro, llevados a un lugar que oficialmente nunca existió. Lo más inquietante no es solo lo que ocurrió allí, sino el hecho de que ocurriera con la aprobación del Estado, llevado a cabo por médicos, científicos y funcionarios capacitados, personas que deberían haber estado protegiendo vidas. En cambio, optaron por observar el sufrimiento como si fuera un experimento común, observando las reacciones mientras el dolor se desplegaba ante sus ojos. Este video no es fácil de ver y no fue creado para entretener. Existe para exponer una verdad que ha permanecido sepultada durante décadas, una historia que desafía nuestras nociones de civilización, ética y humanidad. A lo largo de este contenido, comprenderá por qué muchos historiadores consideran este campo tan cruel o incluso peor que los campos de concentración más famosos de Europa. Lo que están a punto de escuchar no es ficción ni exageración cinematográfica. Son hechos reales, documentados y olvidados deliberadamente. Y quizás la pregunta más importante sea: ¿por qué el mundo permitió que esto se borrara? Aquí comienza la historia, invitándolos a confrontar lo que se ha ocultado y a reflexionar sobre el silencio colectivo. Hoy, para comprender cómo se creó la Unidad 731, es necesario remontarse a la situación en Japón durante las primeras décadas del siglo XX. El país atravesaba un período de fuerte militarización, nacionalismo extremo y expansión territorial. La idea de la superioridad imperial se inculcó desde temprana edad, y la guerra pasó a considerarse no solo una necesidad, sino un deber absoluto. En este contexto, la vida humana, especialmente la de los pueblos considerados inferiores, perdió valor. Con la invasión de Manchuria, una región de China ocupada por el ejército japonés, el imperio encontró el lugar ideal para desarrollar proyectos secretos, alejados del escrutinio internacional. Fue allí donde surgió la Unidad 731, presentada oficialmente como un centro de investigación centrado en la prevención de enfermedades y el tratamiento de soldados. Sin embargo, en la práctica, el objetivo era mucho más sombrío: desarrollar armas biológicas y químicas utilizando seres humanos como sujetos de prueba. El proyecto fue supervisado por el médico militar Shiro Ishii, un académico brillante, pero completamente desprovisto de límites éticos. Argumentó que, para ganar guerras futuras, Japón necesitaba dominar nuevas formas de combate, incluso si eso implicaba traspasar todos los límites morales. Sus ideas encontraron el apoyo directo del alto mando militar. La Unidad 731 se creó con financiación estatal, protección política y total secretismo. No fue un proyecto aislado ni clandestino, sino parte de una estrategia de guerra oficial. Se construyeron laboratorios, se entrenaron equipos y se definieron métodos. Todo ello
con la autorización del gobierno japonés. Este es el punto más inquietante. Nada de lo ocurrido allí fue resultado de la pérdida de control individual ni de la locura. Fue una decisión consciente, planificada y aceptada. La Unidad 731 representa el momento en que la guerra dejó de ser un simple enfrentamiento entre ejércitos y comenzó a utilizar la propia ciencia como instrumento de destrucción silenciosa. La Unidad 731 no aparecía en mapas oficiales, no figuraba en registros públicos, ni se mencionaba en comunicaciones militares. Para el mundo exterior, ese campamento simplemente no existía. Ubicado en la Manchuria ocupada, en una zona aislada y fuertemente vigilada, el complejo se construyó precisamente para operar lejos de cualquier supervisión internacional. El aislamiento no era un detalle logístico, sino una parte esencial del proyecto. El campo funcionaba como una ciudad cerrada. Había laboratorios, prisiones, cuarteles militares, crematorios y zonas de pruebas. Todo estaba rodeado de altos muros, alambre de púas y soldados armados. Quienes entraban rara vez salían. Los prisioneros eran capturados en aldeas, ciudades ocupadas o campos de detención cercanos, a menudo durante la noche. No había cargos formales, juicios ni sentencias. La gente simplemente desaparecía. Dentro de la Unidad 731, los prisioneros perdieron inmediatamente su identidad. Carecían de nombre, historia y derechos. Los llamaban troncos, una palabra que se usaba para referirse a trozos de madera. Este lenguaje no era casual. Sirvió para deshumanizar por completo a las víctimas, facilitando que médicos y soldados ignoraran el sufrimiento que causaban a diario. El campamento fue diseñado para borrar rastros. No existían registros oficiales de muertes, entierros ni liberaciones. Los cuerpos eran incinerados o desechados sin identificación. Las familias nunca recibieron respuestas. Para el mundo, estas personas simplemente dejaron de existir. Este silencio forzado era una de las armas más efectivas de la Unidad 731. El secreto se guardaba con sumo rigor. Los soldados juraban silencio absoluto y cualquier intento de fuga se consideraba traición. El miedo era constante, tanto para los prisioneros como para los implicados. La existencia del campo dependía de que nadie hablara, nadie preguntara y nadie sobreviviera para contarlo. Ese era el verdadero poder de la Unidad 731, no solo matar, sino borrar. Borrar personas, historias y evidencias. Un campamento construido no solo para destruir vidas, sino para asegurar que el mundo nunca supiera exactamente qué sucedió allí. Entre los prisioneros llevados a la Unidad 731, había un grupo que hace esta historia aún más inquietante: los niños. No eran excepciones ni accidentes. Muchos fueron capturados junto con sus padres durante ocupaciones militares. Otros nacieron dentro del propio sistema penitenciario. Desde el momento en que cruzaron las puertas del campo, perdieron toda protección asociada con la infancia. Las familias fueron separadas al llegar. A los padres se los llevaron por un lado, a las madres por otro, y a los niños se les aisló sin explicación alguna. El llanto, el miedo y la confusión eran parte de la vida cotidiana. Para los responsables del campamento, estos niños no eran vistos como vidas en formación, sino como oportunidades para la observación. Sus cuerpos eran considerados útiles para pruebas que los adultos, según ellos, no podían ofrecer con la misma precisión. El uso de niños tenía un objetivo frío y calculado. Los científicos querían comprender cómo actuaban las enfermedades en organismos jóvenes, cómo reaccionaba el cuerpo del niño a las infecciones, el frío extremo, el hambre y los procedimientos invasivos. La fragilidad se consideraba una ventaja científica. Cuanto más vulnerable era el cuerpo, más datos se podían recopilar.
La ética simplemente no existía. El impacto psicológico fue devastador. Los niños presenciaron la constante desaparición de otros, sin saber por qué. Vivían en un entorno donde el miedo era constante y la muerte rutina. No se les ofrecía ningún cuidado, consuelo ni protección. La infancia les fue brutalmente arrebatada, reemplazada por una vida cotidiana de dolor e incertidumbre. Este aspecto de la Unidad 731 es uno de los menos documentados, precisamente porque pocos sobrevivieron y porque los responsables se esforzaron al máximo por borrar esta evidencia. Admitir el uso de niños en experimentos significaría sobrepasar incluso los límites que muchos crímenes de guerra han intentado ocultar. Hablar de estos niños es solo recordar a víctimas anónimas. Es reconocer que en ese lugar ni siquiera la inocencia se salvó. La presencia de niños en la Unidad 731 representa el punto más profundo de deshumanización, donde incluso la idea de un futuro se consideraba desechable. En la Unidad 731, la ciencia estaba completamente distorsionada. Lo que debía existir para preservar vidas se convirtió en un instrumento de dolor, control y destrucción. Médicos, investigadores y oficiales militares trabajaron juntos en un sistema donde la ética no solo se ignoraba, sino que se eliminaba deliberadamente. Cada procedimiento se consideraba un avance técnico, sin importar el sufrimiento causado. Los científicos de la Unidad 731 creían que los límites morales obstaculizaban el progreso. Para ellos, observar el cuerpo humano en situaciones extremas era más importante que cualquier valor humanitario. Los experimentos se realizaban metódicamente, registrados en informes detallados, como si las víctimas fueran objetos de laboratorio. No había anestesia, ni consentimiento, ni compasión. Las enfermedades se usaban como herramientas. Los prisioneros eran infectados deliberadamente para que los médicos pudieran rastrear la progresión de los síntomas hasta el límite de su capacidad corporal. También se aprovechó el frío extremo, con pruebas para comprender cuánto tiempo podía soportar un ser humano temperaturas gélidas antes de desmayarse. Cada reacción se registraba con precisión clínica. Lo más inquietante es que muchos de estos profesionales estaban altamente cualificados. Contaban con una sólida formación académica, prestigio y reconocimiento dentro del sistema militar japonés. No era cuestión de ignorancia, sino de elección. Sabían exactamente lo que hacían y continuaron porque el Estado los permitía, los alentaba y los protegía. En la Unidad 731, la ciencia dejó de ser neutral. Se convirtió en un arma silenciosa, utilizada para preparar guerras futuras y fortalecer el poder militar. El sufrimiento humano se consideraba un recurso renovable, siempre disponible. Cuando una víctima moría, otra era traída para ocupar su lugar. Este tema revela uno de los aspectos más aterradores de esta historia. El horror no fue causado únicamente por el odio o la violencia descontrolada, sino por decisiones racionales, frías y planificadas. La Unidad 731 demuestra que la ciencia, al separarse de la humanidad, puede volverse tan destructiva como cualquier arma creada por el hombre. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba al final y la derrota japonesa se hacía inevitable, la prioridad de la Unidad 731 pasó de la investigación a la destrucción. El campamento, que había operado en la sombra durante años, necesitaba desaparecer rápidamente. No solo físicamente, sino también de la memoria oficial de Japón y del mundo. La orden era clara. No podía quedar nada. Los laboratorios fueron desmantelados apresuradamente, los documentos quemados y los registros destruidos. Informes completos que detallaban experimentos y resultados fueron incinerados para evitar que cayeran en manos del enemigo. El equipo fue enterrado o volado.
El objetivo no era solo paralizar las operaciones, sino eliminar cualquier evidencia que pudiera vincular a personas, nombres e instituciones con los crímenes cometidos. Los prisioneros que aún vivían se convirtieron en un problema. Muchos fueron ejecutados para que no hubiera testigos. Otros murieron debido a las condiciones extremas o fueron utilizados en las finales. No había planes de liberación. La lógica era simple y brutal. Nadie podía salir para contar lo que vio. Se exigía silencio absoluto. A los soldados involucrados se les ordenó mantener un secreto absoluto, incluso después del fin de la guerra. La existencia de la Unidad 731 debía ser negada, minimizada o tratada como propaganda enemiga. Esta estrategia funcionó durante décadas. Mientras que otros crímenes de guerra fueron procesados públicamente, este quedó oculto en la historia. Cuando las fuerzas soviéticas avanzaron por la región, solo encontraron ruinas y estructuras vacías. Lo que antaño fue un complejo de terror activo quedó reducido a escombros. Para un observador externo, parecía simplemente otra instalación militar abandonada. El fin de la Unidad 731 no significó justicia, arrepentimiento ni reparación. Solo significó que el proyecto había cumplido su propósito y ahora debía ocultarse. La destrucción de la evidencia fue la etapa final de un crimen que no se conformó con matar, sino que también intentó borrar su propia existencia. Al terminar la guerra, muchos creyeron que los responsables de los horrores de la Unidad 731 finalmente enfrentarían la justicia. Sin embargo, ocurrió lo contrario. En lugar de tribunales, condenas y rendición de cuentas, se negociaron acuerdos ocultos, lejos del conocimiento público. La verdad, una vez más, fue ocultada por conveniencia política. Los principales médicos y científicos que participaron en los experimentos recibieron inmunidad a cambio de los datos recopilados. La información obtenida a través del sufrimiento humano llegó a considerarse demasiado valiosa como para descartarla. Estados Unidos, interesado en los avances en el campo de las armas biológicas, optó por absorber este conocimiento en secreto. Se intercambió justicia por ventaja estratégica. Mientras otros crímenes de guerra salían a la luz pública, la Unidad 731 permaneció envuelta en la negación oficial. Muchos de los responsables continuaron con sus vidas con normalidad, ocupando importantes puestos en la medicina, la política y el mundo académico japonés. Algunos se convirtieron en profesores respetados, otros en líderes de instituciones sanitarias. Las víctimas, en cambio, nunca recibieron reconocimiento, reparación, ni siquiera una disculpa. Durante décadas, los sobrevivientes que intentaron alzar la voz fueron desacreditados. Desaparecieron documentos, se ignoraron testimonios y la narrativa oficial trató todo como exageración o propaganda enemiga. Este silencio institucional contribuyó a que la historia de la Unidad 731 quedara relegada a los márgenes de la memoria colectiva. Solo muchos años después, con la apertura parcial de archivos y relatos independientes, el mundo comenzó a comprender la verdadera magnitud de lo ocurrido. Incluso hoy, este capítulo sigue siendo poco discutido, especialmente fuera del ámbito académico. La impunidad no fue un accidente, sino una decisión consciente. La Unidad 731 representa más que un crimen de guerra. Simboliza el peligro de permitir que se oculten atrocidades en nombre del progreso, la política o el poder. Cuando se entierra la verdad, el riesgo de que se repita persiste. Si esta historia te impactó o te hizo pensar, deja tu comentario. Me gusta el video y suscríbete al canal. Estas historias no se pueden olvidar y tu participación ayuda a mantenerlas vivas.